Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa vamos a hablar acerca de lo que está planteado en el ámbito democrático. Esta semana se conoció el relanzamiento de la alianza de partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Esto con la intención, entendemos, de ejecutar un pacto unitario o relanzar el pacto unitario, mejor dicho. Para hablar acerca de los detalles de este documento, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de Alfredo Ramos. Él es dirigente nacional de la Causa R, fue alcalde de Iribarren, de Barquisimeto, fue preso político además. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. A ti, María Alejandra, por esta oportunidad que me da de expresar pues nuestro accionar político y has hecho una reflexión ahí sobre el relanzamiento de la plataforma unitaria en el país. Pues sí, mucho interés de conocer los detalles porque, como es natural, ha generado algunas reacciones, sobre todo en redes sociales, este documento, y yo le pediría un comentario inicial sobre las razones de este relanzamiento y sobre todo la reconfiguración que está planteada allí. Lo escuchamos. Sí, yo creo que más allá de las diferencias que podamos tener, porque es muy difícil que muchas organizaciones políticas, tal vez por las diferentes visiones, nos pongamos de acuerdo en la necesaria unidad que tenemos aquí en Venezuela para enfrentar a la dictadura. Pero yo siempre he manifestado en todas las reuniones donde he asistido que nosotros debemos poner primero el interés de Venezuela por encima de los intereses o ambiciones personales, grupales o partidistas que pueda tener en este momento alguna organización política. En dictadura es importante resaltar que los partidos políticos no existen, sobre todo en esta narcotiranía que usurpa y asaltó el poder en Venezuela, liderada por Nicolás Maduro y su banda de delincuentes. Hay que recordar que la mayoría de los partidos políticos estamos inhabilitados, la mayoría de los dirigentes políticos también estamos inhabilitados, secuestrados las siglas, los símbolos de los partidos políticos por parte de la tiranía de Nicolás Maduro, que siempre ha tenido como objetivo dividir, atomizar a los factores democráticos de la oposición, nos ha infiltrado para dividir y para ellos poderse perpetuarse en el poder. Por eso resalto y significo mucho lo que dije de que es necesario anteponer cualquier otro interés y poner por encima de todo al pueblo, al país, a Venezuela, a la nación entera, para lograr salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Se hizo un esfuerzo entre la mayoría de las organizaciones políticas. El documento es amplio, deja abierta toda posibilidad para incorporar otras organizaciones políticas a la discusión y sobre todo para la dirección política de este proceso. Estuvimos un tiempo prácticamente debatiendo y discutiendo esto y eso requiere, por supuesto, celeridad, sobre todo en medio de esta profunda crisis que estamos viviendo, la aceleración de la pandemia, la muerte de venezolanos y especialmente la negativa de Maduro al ingreso de las vacunas y a realizar un plan de vacunación masiva, porque a Maduro le interesa fundamentalmente mantenernos encerrados, temerosos, por supuesto acorralados, para que el pueblo venezolano no enfrente a su dictadura. A Maduro indudablemente la pandemia le cayó como anillo al dedo, ha utilizado la pandemia para el control político y social, la crisis sigue agudizándose, los problemas sociales siguen profundizándose, sobre todo el tema de la hiperinflación, el desempleo, el hambre de la gente, los míseros sueldos y salarios que tienen los trabajadores, y eso requiere, por supuesto, la necesaria unidad de todos los sectores, más allá incluso de los propios partidos políticos. Entendemos también que la dictadura hizo todo lo posible por atomizar, disgregar a los movimientos sociales, sobre todo al movimiento sindical, al movimiento de los trabajadores, a los movimientos estudiantiles, a los gremios, todo tipo de organización social intermedia de la sociedad. Su objetivo fundamentalmente era
atomizarla, dividirla, fragmentarla, penetrarla, infiltrarla, para poder ellos perpetuarse en el poder. Por eso yo considero un avance importante este relanzamiento de la plataforma unitaria. He visto, por supuesto, la opinión de algunos dirigentes y yo ratifico lo que dice el documento. Eso queda abierto para la incorporación de otras organizaciones políticas, porque lo que queremos, la esencia de ese documento y del relanzamiento de la plataforma unitaria, es la conformación de una dirección política que esté a la altura de las exigencias y del combate contra la tiranía en los actuales momentos. Ahora, varias inquietudes le traslado a Alfredo Ramos. No ha pasado desapercibido el objetivo prioritario, mejor dicho, los objetivos prioritarios y fundamentales que se han establecido en este relanzamiento, en el marco de este relanzamiento de la plataforma unitaria. Esencialmente son dos, lo dice el punto número 2, medidas para la atención prioritaria e inmediata para el pueblo de Venezuela ante la inmensa emergencia humanitaria y la convocatoria y realización de elecciones libres. Como es natural, muchos ciudadanos han recordado el mantra que utilizó en su momento el presidente de la Asamblea y presidente encargado Juan Guaidó del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que figura, por cierto, o figuró, mejor dicho, en la consulta popular. ¿Qué responde usted a aquellos que han expresado sus dudas o, digamos, su extrañeza de ese cambio entre lo que se planteó inicialmente en 2019 y lo que recoge hoy día este documento? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, en esos dos puntos que tú señalas está el tema de la emergencia que tenemos ahorita en relación a la pandemia. Yo creo que aquí debemos hacer un gran esfuerzo, María Alejandra, para lograr que el país entero, la nación entera, se unifique en un plan de lucha para lograr la vacunación masiva en nuestro país y el ingreso de las vacunas. El presidente Juan Guaidó, la Asamblea Nacional Legítima, hicieron un gran esfuerzo para aprobar los recursos que están, por supuesto, congelados en el exterior para que no sean robados y saqueados como esta banda de delincuentes que hilera Nicolás Maduro, para que se liberen y se compren las vacunas. Por supuesto, la mejor vacuna. Yo creo que está en discusión buscar las mejores opciones para los recursos para que se vacunen aproximadamente, creo, si mal no recuerdo, que eso daba para entre 6 a 12 millones de venezolanos, que permitiría pues detener esta ola de muerte que hay actualmente, que son escondidos por el régimen. Nicolás Maduro, las cifras que, como lo he dicho en varias oportunidades, en Venezuela nunca sabremos cuántos son el número de contagios y de muertes producto de esta pandemia. Lo único que sí sabemos y que nunca se nos va a olvidar es que Maduro, su familia, su entorno, sus enchufados, los militares corruptos, se vacunaron ellos para salvarse, dejando a un pueblo en un estado de indefensión. Por eso creo que ese punto que tú destacas requiere pues la unidad, el desprendimiento, el esfuerzo de todo para lograr nacionalmente una protesta para que el ingreso y el plan de vacunación masiva. Nosotros aquí en Lara, informo, el próximo sábado vamos a realizar algunas acciones, sobre todo cadenas a lo largo y ancho de algunas avenidas principales de aquí de Barquisimeto, tomando por supuesto todas las previsiones para evitar contagios. Estamos haciendo una propuesta que en cada casa, en cada hogar, en cada edificio, urbanización, la gente coloque pancartas, habladores, como se llame, exigiendo el ingreso de las vacunas y el plan masivo de vacunación. Es decir, hacer un despertar del pueblo de Venezuela en relación no solamente a la crisis que estamos viviendo, sino al riesgo que se está corriendo en el país, porque la pandemia de verdad es una realidad, producto de la destrucción de todo el sistema de salud y al robo descarado de los dineros públicos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, eso es esencial. Lo otro está el punto de elecciones libres. Cuando nosotros estamos hablando de elecciones libres, nos referimos a lograr con la presión interna y la presión internacional un cronograma electoral que incluya la elección presidencial, lo fundamental, el reclamo,
el grito del pueblo venezolano es lograr que en el país haya un cambio político, y eso pasa por la salida de Nicolás Maduro y la convocatoria de elecciones presidenciales. En relación a los objetivos del cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, las dudas que tiene la gente, yo creo que eso forma parte de toda esa lucha y estrategia que nos hemos propuesto. Por supuesto, tenemos que reconocer que los objetivos que nos habíamos trazado no se han alcanzado, porque nosotros no estamos enfrentando cualquier dictadura, cualquier tiranía, y yo quiero recalcar y ratificar siempre lo que digo por todas las vías, por todos los medios, que donde tengo la oportunidad, porque gracias te doy de verdad por permitirme dirigirme a tus oyentes, a la gente que te escucha diariamente, porque uno prácticamente no tiene acceso a los medios de comunicación masivos, y aprovecho esta oportunidad para ratificar que nosotros no estamos enfrentando cualquier dictadura, nosotros estamos enfrentando un conglomerado criminal transnacional con tentáculos en varios países del mundo. Aquí en Venezuela tenemos prácticamente una invasión extranjera, de gobiernos extranjeros, la guerrilla colombiana, ahí está el caso de lo que está pasando en Apure, tenemos, los iraníes, los cubanos, metidos hasta los tuétanos del Estado venezolano, para impedir el cambio político en Venezuela. Por eso ha sido muy duro, muy difícil esta lucha, pero siempre recalco y ratifico que la lucha por la libertad no tiene espacio ni límite de tiempo, y no podemos descansar ni desmayar hasta lograr desmontar todo este conglomerado criminal de Nicolás Maduro y para poder en Venezuela contar con libertad, con democracia y mejor prosperidad para todos los venezolanos. Que es duro, que es difícil, indudablemente, que no ha sido una batalla que ha sido una batalla desigual. Ahí tenemos la cantidad de muertos que han caído producto pues de las balas asesinas del régimen cuando la gente salió a protestar, sobre todo de jóvenes. Ahí tenemos los desterrados, los millones de venezolanos que sufren a diario porque se van del país y en condiciones muy difíciles, hasta caminando cientos o miles de kilómetros buscando un mejor porvenir. Por todo eso es que nosotros debemos continuar en esta lucha. Indudablemente sí, falta algo ahorita en este momento que también quiero decir, que es la presión interna. De nada vale todo ese apoyo internacional que tengamos. Podemos tener todo el apoyo del mundo, pero si los venezolanos nos acostumbramos a vivir en estas condiciones, si aquí no hay una protesta, si aquí no retomamos lo que es la lucha, la movilización de calle, la presión interna, indudablemente que se coloca mucho más distante la posibilidad de lograr la libertad y la democracia en Venezuela. Por eso es importante que la dirección política tenga claro el objetivo, diseñe una estrategia, una ruta clara, un plan de lucha para lograr pues el gran objetivo que nos hemos trazado, que es la salida de Nicolás Maduro y la convocatoria a elecciones presidenciales libres. Por eso todas estas luchas, especialmente esta que tenemos ahorita con el tema de la pandemia, debemos tomarlas todos, absolutamente todos, por todas las vías, las redes sociales, por donde podamos hacer todo un esfuerzo para lograr que en Venezuela ingrese esa vacuna y logremos salvar vidas, porque Maduro no le interesa para nada la vida de los venezolanos. Maduro, su plan con la pandemia es para el control político-social, mantenernos encerrados, paralizados, aterrorizados y por supuesto desmovilizados, que es lo que él busca, desmovilizar la presión interna para lograr perpetuarse en el poder. Alfredo Ramos, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le dejo la siguiente inquietud. Este documento, este acuerdo reciente suscrito por varias organizaciones políticas, deja de lado o desiste de la idea del cese de la usurpación, como está planteado, por cierto, como figuraba en la consulta popular del año pasado. Es decir, lo que está planteado es promover unas elecciones incluso con Nicolás Maduro en el poder. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos
Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de este relanzamiento del Pacto Unitario que se acaba de conocer, suscrito por organizaciones políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional y forma parte de la Alternativa Democrática. Alfredo Ramos, como representante de la causa R, nos acompaña. Yo le dejaba una inquietud que tiene que ver con ese punto en específico y creo que es, digamos, una de las inquietudes que pudimos ver, una de las principales inquietudes que pudimos ver en redes sociales. Se deja de lado con este relanzamiento, se desiste de la idea del cese de la usurpación, incluso están dispuestos los partidos políticos a concurrir a unas elecciones en el poder. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo te voy a hablar mi criterio personal como Alfredo Ramos y dirigente de la causa R, pero que también yo estoy seguro lo compartimos, esta visión en nuestra organización política, que el cese de la usurpación sigue vigente. Aquí no ha habido elecciones. En el 2018 lo que hubo fue un fraude, igualmente en el 2020 con las elecciones parlamentarias. Hay un vacío de poder, lo que hay es una usurpación y un asalto al poder por parte de Nicolás Maduro. Por tal motivo, nuestra posición ha sido siempre buscar todos los mecanismos, todas las vías, todas las formas de lucha para cesar la usurpación en Venezuela, que no es más que la salida de Nicolás Maduro. Por supuesto, nosotros participamos en una alianza democrática donde hay diferentes visiones, y para llegar a acuerdos, pues, se hacen concesiones en esas alianzas democráticas. Y una de las tareas que nosotros tenemos es lograr que por la vía de la presión nosotros logremos unas elecciones presidenciales sin el usurpador. Nosotros queremos unas elecciones presidenciales donde haya un desmonte de todo este entramado tramposo de Nicolás Maduro por la vía del Consejo Nacional Electoral y todo lo que es el abuso de poder y todo lo que han utilizado pues para perpetuarse en el poder. Esa es nuestra concepción y por eso siempre hemos mantenido que una de las principales luchas que debemos mantener es mantener viva la calle para lograr pues ese gran objetivo. Lo he dicho también, para lograr la salida de Maduro pasa por tres cosas o por tres vías. Que en Venezuela se produzca una rebelión popular con el pueblo en la calle hasta lograr la salida de Nicolás Maduro. Segundo, un pronunciamiento de la Fuerza Armada que diga ya basta Nicolás Maduro y se produzca pues el cese de la usurpación. Y el tercero, una coalición internacional. Pero cualquiera de esas tres formas de lucha requiere el pueblo en la calle. Y por eso nosotros siempre colocamos el énfasis que nosotros debemos mantener la presión interna. Tal vez en este momento las manifestaciones no sean como nosotros esperamos, multitudinarias, con mucha gente en la calle como la tuvimos en épocas pasadas, porque así es la lucha, tiene sus altibajos. Tenemos momentos intensos de movilizaciones, como también tenemos momentos muy bajos de movilizaciones. Pero si mantenemos la presión, inventando, creando todas las formas de lucha que podamos tener, debemos hacerla para lograr, pues, recuperar ese paso hermoso que hemos venido dando durante muchos años, que es lograr la libertad de Venezuela. Claro, le traslado la inquietud y hay especial preocupación sobre este punto en específico, porque desde hace mucho tiempo se viene discutiendo, la coyuntura en la que atraviesa el país y el interés que tendría o la disposición del régimen de Nicolás Maduro, señalado por los peores crímenes en Venezuela y en el mundo, de permitir una transición a la democracia, incluso permitir la celebración de elecciones libres, donde los venezolanos puedan expresar su opinión y que esto signifique un cambio en el poder. Yo le pediría un comentario y su opinión específica, aunque ya usted ha adelantado algo al respecto. Lo escuchamos. Me decía que Maduro estaba dispuesto a eso.
No, todo lo contrario. Por eso la reacción, entiendo que hemos visto en redes sociales, porque la inquietud sigue siendo la misma. Es decir, Nicolás Maduro va a permitir unas elecciones libres que signifiquen su salida del poder y además signifique que tenga que enfrentar a la justicia incluso internacional. Da la impresión que no, pero yo le pediría su comentario. Lo escuchamos. Indudablemente que no. Si no hay presión interna, si no hay una presión popular en Venezuela, bueno, Maduro se siente cómodo. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es generar toda esa presión interna, todo ese llamamiento, que a veces la gente critica eso, pero hay que hacerlo, el llamamiento a sectores de la Fuerza Armada Nacional con el apoyo internacional para lograr su salida. Todo eso debemos nunca abandonarlo, y eso ha ocurrido en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo ha ocurrido eso, que tiene que haber una alianza entre el pueblo, el sector de la Fuerza Armada y todo el apoyo internacional para lograr una salida de una dictadura de esta naturaleza, la de Maduro, como tú muy bien la has calificado, pues un conglomerado criminal con crímenes de lesa humanidad, que indudablemente se va a aferrar al poder, no va a permitir de ninguna manera su salida, y va a hacer de todo para perpetuarse. Ahora nos corresponde a nosotros seguir denunciando, seguir presionando hasta lograr el objetivo de recuperar la libertad y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Lo que no podemos es desmayar, descansar, combinar todas las formas de lucha, como he dicho. La estrategia tiene que ser común entre todos los sectores, entre todos los factores. Tenemos algunos diferentes visiones, no importa. El objetivo es finalmente lograr recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Así ocurrió en otras oportunidades. Lo diferente ahora es que no estamos enfrentando una dictadura clásica militar, sino que estamos enfrentando un conglomerado criminal de las características y naturaleza que tiene Nicolás Maduro y su banda de delincuentes. Finalmente, modifico un poco la pregunta. ¿Hay otras organizaciones políticas que han suscrito este documento que están dispuestas a participar en elecciones, incluso con Nicolás Maduro en el poder? ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, eso sí no te lo podría responder porque tendría que preguntárselo a alguno de ellos. Yo te doy la visión que tenemos nosotros, la visión de la causa R y la visión que te doy yo como dirigente nacional y lo que he vivido en carne propia. Pues, o sea, nosotros no estamos enfrentando cualquier cosa. Indudablemente que se requiere la confluencia de muchos factores para lograr la salida de Nicolás Maduro. Seguramente habrán otros que tienen otra visión, que tienen la visión de la salida de Nicolás Maduro, y a lo mejor han pensado que en un proceso de negociación él participe en una elección, pero incluso hasta eso requiere la presión popular. O sea, si no hay presión, si esto no está acompañado de la movilización ciudadana, si el país entero no se une, todas las fuerzas, iglesias, universidades, las academias, los estudiantes, la juventud, las amas de casa, el sector popular, el sector sindical, los trabajadores, absolutamente todos los gremios, los periodistas, todos absolutamente como nación, si no entendemos lo que estamos enfrentando y está cada quien alando por su lado, indudablemente que esto va a ser mucho más difícil. Por eso es importante el llamado a la unidad, más allá de todo, cualquier interés que haya desde el punto de vista político, partidista. Yo creo que lo más importante es la libertad de Venezuela. Si todos entendemos eso y empujamos en una sola dirección, yo estoy seguro que nosotros vamos a alcanzar ese objetivo que tanto anhela la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que es la salida de Nicolás Maduro. Gracias, Alfredo Ramos, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Muchas gracias a ti. Gracias. Además por la claridad de los planteamientos. Él es dirigente nacional de la causa R, fue alcalde de Iribarren, de Barquisimeto, fue preso político, expresando opinión y compartiendo los detalles de este documento, este acuerdo para reconfigurar, relanzar la alianza unitaria en Venezuela. Nosotros nos despedimos.